Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a su ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, inauguraron la extensión de la línea 3 del metro, que beneficiará a cerca de 270.000 personas que habitan Quilicura. La ceremonia se realizó en la nueva estación terminal, esto es la Plaza de Quilicura, que se suma a las otras nuevas estaciones, Ferrocarril y Lo Cruzat. Con la entrada en funcionamiento de este nuevo trazado, esta extensión, se podrá llegar hasta el centro de la capital en solo 20 minutos, lo que significa aproximadamente una disminución de más del 50% del tiempo de viaje en ese trayecto. Bueno, de esta forma se espera que la afluencia diaria de esta extensión sea en torno a los 24.000 pasajeros. En total, el proyecto que fue anunciado, se partió para que dimensionemos lo que significa esta inversión para Chile, para cuidarla en consecuencia a lo mismo. Partió su anuncio, lo que hoy se inaugura, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Siguió su construcción durante el gobierno del presidente Piñera. Continúa y termina en el gobierno del presidente Boric. Eso habla inmediatamente de una política de Estado que hace toda la diferencia a cuando los gobiernos entran, frenan proyectos de los que vienen y los que se están en desarrollo quedan muchas veces truncos porque no les gusta al que los sucede. Esto, en cambio, es una política de Estado, un continuo. Al presidente Piñera le tocó inaugurar cosas que había presentado 2 hacia atrás y así sucesivamente. El presidente Boric tendrá que ir, bueno, de hecho, hace muy pocos meses, un par de semanas, se presentó, ¿no?, el proyecto que va a ampliar hasta Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, el metro también. Bueno, no lo va a inaugurar el presidente Boric, pero esa es la gracia, que que los gobiernos no hacen solamente cosas pensando en su administración, sino que en el país. Tardó 9 años esta obra. Para que tenga usted una dimensión de cuánto cuesta, cuánto nos cuesta a los chilenos, porque sale de los impuestos. Le voy a hacer un pequeño juego. Le voy a dar 2 segundos para que se imagine cuánto cuesta 1 kilómetro de metro. 1 kilómetro de metro. ¿Pensó? Le aseguro que se quedó corto. Cada kilómetro de metro en Chile cuesta 100 millones de dólares. Y eso que es más barato que en otros países, porque Chile y Metro, que es una tremenda, estupenda institución, tiene mucha eficiencia, mucha expertise, es decir, a Chile le sale más barato que a otros países cercanos construir metro. Pero así todo, a Chile nos cuesta a los chilenos y chilenas con los impuestos 100 millones de dólares cada kilómetro. Entonces, a cuidarlo, a protegerlo y a valorarlo en lo que significa. Bueno, esta inversión fue desde una extensión, solamente no es toda una línea, 378 millones de dólares. Pero lo que significará en beneficio social para todas esas personas que trabajan en Quilicura y se comunican con otras comunas de Santiago que pueden aprovechar esta tremenda red de metro, es una inmensa noticia. Que el metro vuelva a ser para nosotros el orgullo que debe ser, porque ahí está el metro y funciona de manera impecable y maravillosa. Vamos a la mesa. Bueno, y nos vamos a otra región del país, nos vamos a la región de la Araucanía, porque la realidad allí, uno de los elementos, factores de la realidad, tiene que ver con la naturaleza, en este caso. El metro no es de la naturaleza, es obra del ser humano, de la ingeniería, de la buena política. Lo que vamos a hablar es de un macizo volcánico. El volcán Villarrica, el famoso y precioso volcán Villarrica, ahí en torno a Pucón, Villarrica, Coñaripe, Ricanray, en fin, en muchas localidades, ha entrado en una actividad diferente a la que estaba hace algunas horas. Y lo que hace que se pase de una alerta amarilla a una alerta naranja. Vamos a tomar contacto con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, quien nos acompaña a esta hora. Ahí está, José, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Matías, gusto de saludarte. Muy bien. Igualmente, pues delegado, cuéntenos cuál es la situación de este momento primero para que después recapitulemos un poco qué significa a lo que está enfrentando la población en su región. Bueno, efectivamente, usted lo señalaba, Villarrica tiene
o más bien la región de la Araucanía, tiene dos de los volcanes más activos del mundo. Uno de esos es el volcán Villarrica y otro es el volcán El Yaima. Yaima, claro. Los dos están en la región de la Araucanía y eso ha hecho, usted también lo decía, con políticas de Estado, hoy día tenemos una de las capacidades a nivel mundial de poder ir monitoreando estos volcanes y eso hace que vayamos teniendo, digamos, día a día, momento a momento, las mediciones de la estabilidad del volcán. Y esto ha salido mucho en los medios, que la gente a veces no entiende. Dice, bueno, ¿por qué si Sennagiomín está en alerta naranja, Claro. resulta que la alerta del Sistema Nacional de Protección se mantiene en la alerta amarilla? Y ahí es que hay que conocer que los niveles de alerta volcánica de Sennagiomín son cuatro. Sí. Una es la alerta verde, otra es la alerta amarilla, otra es la alerta naranja y otra es la alerta roja. Claro que sí. La alerta verde es sin variación, la alerta amarilla es inestable, la alerta naranja es la variación significativa, es Ahí decir, estamos. está sobre el nivel de forma más permanente. Y eso acarrea ciertas consecuencias, digamos. Una de ellas es que en alerta naranja se entregan reportes por parte de Sennagiomín de forma diaria. En vez de Y quincenal, además, ¿no? claro, en el caso de la alerta amarilla es quincenal. Claro. En el caso de la alerta verde es mensual. Para ponerlo en buen chileno, hay que ponerle mucho más ojo. No cada 15 días medir o estar, sino que ponerle, no pestañear, estar muy cerca por si eventualmente cualquier volcán en Chile o en el mundo pasa a la alerta roja, que no es el caso todavía. Exactamente. Todavía, o por lo menos por ahora, no es el Por ahora caso. no. Y lo que sugiere dentro de esta misma alerta naranja es que se establezca un área de protección. Y ahí pasamos a los otros estados de alerta de protección civil, que es la alerta amarilla, en la cual nosotros estamos hace un buen tiempo. Y ahí nosotros establecemos una nueva adecuación, porque subió a naranja, y una nueva actualización que es fijar un perímetro distinto al que se había fijado anteriormente, que era de 500 metros. Sí. Ahora se fija un perímetro de 8 kilómetros. Sí. Ya. Y en esos 8 kilómetros, que es en lo que estamos ahora, las últimas horas, ¿cuándo fue el primer campanazo de alerta que indicó que había que pasar de amarillo a naranjo? ¿Cuándo fue? Para partir como es el minuto cero. Domingo. El domingo. El día domingo. Ya, el domingo, ¿a qué hora más o menos? 3 de la tarde. En la tarde. De ahí, Sí. de ahí en adelante, ustedes entonces tienen que tomar estas medidas y tienen que ampliar el radio de cuidado, o sea, estos 8 kilómetros. ¿Esto hace que se tomen qué medidas? Ya. Se hace un COCRIP regional donde se llama a todos los servicios, porque la alerta amarilla de Sistema Nacional de Protección lo que establece es que con los medios locales podría no ser capaz de hacer frente a esta emergencia. Entonces se despliegan también la coordinación de los medios regionales. Y en ese sentido, primero se establece, como le decía, este radio de protección o de seguridad o de exclusión de los 8 kilómetros. Se procede a cerrar el Parque Nacional. Ustedes saben que ahí hay un centro de esquí que funciona dentro de estos 8 kilómetros y se cierra el acceso a esos 8 kilómetros. No se permite y hay control hoy día policial que limita, ¿cierto?, la entrada hacia ese sector. Y además se generan los COCRIP comunales para también tener una coordinación con los municipios. Adicional a eso se establece la coordinación de que algunos establecimientos educacionales que estuviesen en zona roja pudiesen suspender sus clases presenciales. Rojas son los 8 Ahora, kilómetros del perímetro, claro, ¿no? los 8 kilómetros y algunos que estuvieran de mayor exposición cerca de cauces y cerca de lugares específicos en la zona rural, más cerca del volcán. Quizás no en los 8 kilómetros, sí, pero sí cerca del volcán, entonces eso también se estableció como una medida. Ahora, el alcalde de Pucón, como sostenedor de sus establecimientos educacionales, él tomó la medida, ¿cierto?, de suspender las clases hasta el momento por 3 días. 3 días. Exactamente, por tomar ciertas precauciones, digamos, que eso el alcalde las tomó y no a nivel
regional. Otra de las medidas es coordinar el servicio de salud para poder adecuar, o más bien procurar que el hospital de Villarrica y el de Pucón quede como hospitales de trauma, que se llama, que si llega a haber una emergencia puedan atender de forma expedita y de forma rápida, tengan disposición de atención rápida y eficiente, y para eso lo que se estableció es trasladar a pacientes críticos que estuviesen usando cama y derivarlos a otros hospitales de la red de salud del Servicio de Salud Araucanía Sur, a otras comunas, por ejemplo. Y esos son alrededor de, no, son 149 pacientes. Y eso se está haciendo paulatinamente para adecuar, ¿cierto?, en el caso que hubiese una emergencia, tener esta capacidad. Delegado, esas son las medida. Grandes medidas, digamos. Sí, delegado, de los 8 kilómetros, en ese radio de 8 kilómetros, en torno al volcán o a la zona cero que habrán definido, ¿hay alguna localidad o qué pasa con las localidades? A veces hay localidades chiquititas, en zonas rurales, que no necesariamente son ciudades o pueblos. ¿Qué se hace en ese caso? Mire, así como localidad no hay ninguna, pero sí hay familias que viven ahí y que son familias que llevan, claro, que llevan muchos años viviendo ahí y que conocen muy bien, digamos, la situación del volcán, y que también hemos señalado por su protección la evacuación, y eso es lo que se está haciendo también paulatinamente. Estamos hablando de alrededor de 75 familias entre Villarrica y Pucón que estarían viviendo en esos sectores y que también por temporada a veces viven en ese lugar mientras dura la temporada y después salen o cambian, digamos, de vivienda. Pero hay también familias que viven ahí y se está haciendo un trabajo con los municipios para que puedan salir, digamos, de esos espacios para que hagan la evacuación. Delegado José Montalva, desde ayer a las 3 de la tarde, usted me lo menciona como un momento cero, donde parte esta nueva etapa de la zona naranja, alerta naranja, para poder estar atento y las medidas que nos ha narrado, hasta ahora, en este monitoreo permanente, ¿qué es lo que indica los instrumentos que están en la zona? ¿Que se mantiene, que disminuye, que oscila, que crece? ¿Cómo lo ven ustedes la actividad sísmica? Bueno, en el último informe de Cernagiomín, lo que establece es que permanecen los valores considerados altos, no siguen subiendo, pero permanecen altos. Entonces eso hace y obliga a mantener la alerta naranja y mantener las medidas. Como le decía yo al principio, esto es diario. Mañana vamos a tener otro COGRID y vamos a analizar. Ahora, si esto llegase, como está permanentemente siendo monitoreado, si esto llega a alterarse en las próximas horas o en mañana, obviamente van cambiando las medidas y vamos a esperar el próximo informe. Pero si hubiese una alteración muy grande, obviamente eso se toman medidas antes. Pero hasta el momento lo que nos señala Cernagiomín es que se mantiene el comportamiento inestable, pero que se estabilizan los parámetros sísmicos, digamos, estables, pero altos. Estables pero altos en la zona naranja, la que viene después es roja. Así es. Si sigue subiendo, pasaría a roja, pero no ha seguido subiendo, se ha estabilizado. Y a lo mejor la pregunta obedece a un análisis más lineal y que no corresponde con la técnica. Usted me corrige si es necesario. Pero si estamos en la cota alta de la zona naranja, ¿estamos cerca de la roja? ¿Qué le dicen los especialistas? Mire, los especialistas son muy cuidadosos en este tema y lo que señalan es que hay que ir monitoreando momento a momento. Yo tuve la experiencia del año 2015, yo era gobernador justamente de Cautín, y de la naranja pasó muy rápido a la roja. Pero también el año 2017 o el año 2019 estuvo en alerta naranja y no pasó. Quedó estable y bajó. Entonces, más que poder elucubrar qué va a pasar, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar las medidas que son necesarias en esta circunstancia. Ahora, también, Matías, decirle que la gente de Pucón, los vecinos de Pucón, de Villarrica, conocen de este tema. Yo diría que están tranquilos, están alertas, pero están tranquilos. Lo mismo los equipos municipales. Aquí, varios de los servicios públicos que están trabajando preventivamente en esta emergencia, yo diría todos, ninguno de ellos está improvisando. Esto se ha vivido antes,
hay planes, se ha ido reforzando la nueva ley y el sistema de Senapred también ha ido reforzando, delimitando, ¿cierto?, las atribuciones, las competencias. Este es un sistema que parte desde lo local y sube hacia lo regional y nacional. Entonces es muy importante esta coordinación. Y yo diría que estamos tomando todas las medidas preventivas. A veces la gente, y con razones, digamos, se enoja porque, sobre todo la gente que es de Pucón, altera su quiere vida, explotar el turismo. su cotidianidad, pues. Sí. Así es. Lo último, delegado, ¿cuándo fue la última vez que tuvo actividad, este volcán, actividad que pudiese significar alerta roja, por ejemplo? Para saber un 2015, poco periodos históricos. Y 2015 la última erupción fue el 2015. Y ahí fue una erupción donde efectivamente bajaron las Ares, que es cuando se hace la erupción, genera estas como alud, ¿cierto? Sí. Pero teníamos una condición distinta, que era que esto fue en el mes de marzo, entonces no había nieve. Y eso es muy distinto a lo que podría pasar hoy día, porque hay mucha nieve. Entonces eso podría generar también mayores complicaciones desde el punto de vista de los lahares y su destrucción. Perdón, la nieve, ¿en qué? Disculpe porque la ignorancia, pero ¿en qué afecta la nieve? ¿Cuál puede ser la problema? La nieve genera que se derrita y que baje muchísimo más rápido y el caudal sea muchísimo más intenso. Perfecto. Buenísima la acotación. Mucha nieve, un año que ha sido muy lluvioso, entonces tiene esa característica. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra allí y todo el monitoreo que hacen las instituciones del Estado y el delegado, me imagino, coordinando todo esto. El delegado José Montalva, gracias por recibirnos, como siempre. Así es, Matías. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real, de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y lo que ocurre, o lo que ocurrió hoy en el Liceo de Aplicación, uno de los institutos emblemáticos de nuestro país, no es nuevo, lamentablemente. No es nuevo, es tremendamente grave, es una lástima en lo que se ha convertido, o en lo que algunos pocos han convertido a la institución completa, porque nos imaginamos que puede haber familiares cercanos a la comunidad de ese colegio o de otro similar, que sienten impotencia al que se les meta todo en el mismo saco. Uno piensa que, ese es un colegio violento. Esa comunidad es violenta. Esa comunidad no respeta a los demás, ni a sus vecinos, ni a los que quieren estudiar, ni en fin, ni a las normas de un país. Eso puede ser muy injusto, pero no por eso uno no puede dejar de poner foco en el problema, porque es repetido, gravísimo, y la verdad que parece ser que nadie mucho tiene soluciones ni sabe qué hacer, ni dentro del mismo colegio, ni las autoridades comunales, ni parece ser que los expertos. Vamos a conversar con Jorge Ibáñez, que es psicólogo, director de Políticas Públicas de Educación 2020. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Un tema viejo, pero no por eso deja de ser grave. Y otra gravedad añadida es que nosotros nos acostumbremos, lo normalicemos y que ella ni salga en las noticias. Porque quien dice, que le ponen color y tanto en la tele. No. Peor sería que esto no fuera noticia. Y que un chico mañana vaya al colegio y se encuentre con los overoles blancos y no puede entrar a su colegio. ¿Cuál es tu diagnóstico? Es una situación totalmente grave, que hay que condenarla. Se ha condenado de forma transversal, pero una situación que se viene repitiendo ya hace 10 años atrás. O sea, los overoles blancos hace 10 años aproximadamente comenzaron este tipo de acciones que tienen un impacto bien grande dentro, sobre todo al interior de las comunidades educativas. Uno primero tiene que pensar, efectivamente, como sociedad en su conjunto, no podemos normalizar este tipo de actos, este tipo de hechos. ¿Y qué pasa al interior de la escuela? ¿Qué pasa con un estudiante más pequeño, de básica, que empieza a ver esto de forma reiterada? Claro, ¿qué pasa si él normaliza esa situación? ¿Efecto imitación? O sea, el educarse en un espacio donde la violencia es
permanente, mensual, semanal. Evidentemente que es un riesgo también para el proceso formativo de los estudiantes. El impacto que tiene, en el fondo, va mucho más allá de un curso, de un estudiante, impacta a la comunidad completa. Y eso efectivamente no nos puede dejar de escandalizar. Y bueno, el desafío, sin duda, que es enorme. ¿Ustedes tienen medido, dado que Educación 2020 tiene sus años ya, tienen medido el impacto en la educación propiamente, en los aprendizajes de las comunidades que están afectadas a esta cultura violenta que se arraiga en algunos colegios? Mira, a ver, sin duda que los hechos de violencia impactan en los procesos formativos de los y las estudiantes. Primero, en muchos casos se suspenden clases, ¿no? No asistir a clase, evidentemente, tiene un impacto. Luego también, bueno, hay que comprender también que este es un fenómeno que va más allá de la escuela, ¿sí? Y es reflejo un poquito y se empieza a replicar lo que pasa a nivel social en la escuela. Al fondo, la escuela se permea a los fenómenos sociales, ¿no? Y desde ahí, sin duda, que esto empieza a impactar a los estudiantes en general de la comunidad educativa y también tiene que ver con algo que está pasando a nivel de educación pública. La educación pública, si miramos hoy día los resultados de la educación pública, vemos que tienen bajos resultados de aprendizaje, más bajos que los particulares subvencionados y, por cierto, que los particulares pagados. Entonces, también hay un tema que va un poco más allá de estos establecimientos emblemáticos en donde ocurren estas situaciones de violencia. Hoy día, aparentemente, o sea, no aparentemente, la verdad que es un hecho, la educación pública la tenemos mucho más abandonada, siendo que la educación pública es donde asisten las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. Entonces, esto es un llamado de atención para las autoridades y para la sociedad en general. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? En términos generales de la educación pública? Tú hablas del efecto de imitación que puede tener un chico o una chica de básica. Modelaje, ¿no? El modelaje de ver que los de media, que uno siempre los miraba hacia arriba, por ser buenos para la pelota o buenos para no sé qué, o buenos artistas, lo que fuera, si los mira que son violentos, digo, bueno, mi aspiración es yo ojalá pueda llegar a vestir ese overol blanco en vez de la camiseta del equipo no sé, de fútbol de mi colegio. ¿Qué pasa haciendo esa misma escala hacia arriba? Cuando la autoridad comunal, que es sostenedora de estos colegios, dice, son casos aislados, y no le da la gravedad o no queda absolutamente indignada, ni va al colegio, ni muestra una preocupación. Y lo digo solo por esta alcaldesa. En general, se ve que autoridades muy superadas por esto. ¿Qué pasa en una comunidad escolar cuando la autoridad no se escandaliza y lo minimiza? Yo creo que esto es una interpelación a la sociedad en su conjunto. Pero eso también es nadie, ¿eh? En su conjunto, tú y yo somos responsables, sí, pero son más responsables las autoridades comunales. Claro, pero, por ejemplo, la otra vez veía una noticia donde había un accidente automovilístico menor donde el chofer empezaba a pelear, y no solo a combo, saca un arma, con balines, ¿no? Y empieza a dispararle a una persona. Entonces, claro, los hechos de violencia los vemos más allá de la sala de clase. La sociedad puede estar más violenta, pero un colegio se supone que tiene autoridades cercanas, tiene el inspector del patio, tiene el profesor del curso, tiene el director del colegio, tiene el alcalde o alcaldesa de su comuna, y es distinto a una persona que le saca la madre a otro en un semáforo. Completamente. A lo que voy es que se dan distintos niveles, ¿no? ¿Sí? Y obviamente que la autoridad tiene una responsabilidad que es muy distinta, ¿no? O sea, la autoridad, el Estado en sí mismo, es el encargado de velar por el derecho a la educación. Y acá, lo que está pasando con estos hechos, sea porque se suspenden clases por un funeral narco, o sea, porque se suspenden clases por hechos graves de violencia, los niños, niñas y jóvenes no están ejerciendo su derecho a la educación. Por supuesto. Y quien se debe encargar es el Estado, sí, y el Estado representado por sus autoridades, ¿no? Puede ser el resultado el mismo. O sea, niños sin exponerse a la formación, a la educación, sin ir al colegio, un drama. Pero tú me dices, cuando hay un narcofuneral, eso no ocurrió dentro del colegio. El colegio sufre los efectos de. Exacto. Pero cuando la violencia está dentro del colegio y cuando vemos que hay jóvenes del colegio, hoy hubo uno detenido, que se está viendo el vínculo directo con el hecho que te voy a narrar, que le rocean un acelerante a un inspector, no estamos hablando del narcotraficante que altera la vida de una comuna. Es al interior. Alumnos de ese colegio con un inspector de ese colegio que tiene un rector o rectora y tiene un alcalde o alcaldesa. Por lo tanto, no sé si es exactamente lo mismo que lo que ocurre en la violencia de la comunidad. No.
lo que yo quiero, al punto que voy, es cómo esto se va replicando en distintos niveles y cómo la sociedad en su conjunto nos encontramos en un clima muy crispado, en donde aparentemente la forma de solucionar un conflicto es la violencia. Y eso es algo que no puede pasar en ningún ámbito, y mucho menos en la educación. Porque la educación es el medio fundamental para poder construir la sociedad que queremos. Claro. ¿Qué sociedad queremos? Queremos una sociedad que sea más justa, más humana, más colaborativa y más democrática. Y en eso no hay espacio para la violencia. ¿Tú ves a las autoridades, si el círculo, vamos a asumir que es la sociedad la que está en este círculo vicioso violento, que retroalimenta más violencia? ¿Tú asumes, estás de acuerdo con que los colegios son la oportunidad para romper ese círculo vicioso? Uno. Y si es así, ¿ves a las autoridades en nuestro país, de los propios colegios y comunales, que son sostenedores en ese caso, haciendo lo suficiente para cortar el círculo de la violencia? Sin duda, confío, y como Fundación de Educación 2020 creemos que la educación es una herramienta fundamental para la construcción de la sociedad. Estamos todos de acuerdo en eso. Y desde ahí, desde la educación, se tienen que abordar este círculo que comentas de la violencia que hasta ahora no hemos podido parar. Ahora, para eso hay que abordarlo de forma sistémica, ¿sí? No es solamente un problema educativo. Acá hay responsabilidades penales. Y esas responsabilidades penales se tienen que perseguir. Se tienen que perseguir con un enfoque de derecho, considerando que son menores de edad, pero se tienen que perseguir. Y por otra parte... ¿Cómo se te ocurriría de que se pudiese perseguir? Son menores de edad, no entran policías a hacer una labor investigativa o de inteligencia eventualmente para determinar quién está organizando eso dentro de los colegios. Los colegios no son especialistas en investigación. ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos intervenir eso? A ver, acá hay distintos organismos. Tú eres ¿no? especialista en intervención, además, como psicólogo. Sí, claro. En intervención en educación. Es que eso... Sociales y educativas, ¿no? Claro. Sí, sí. A ver, primero hay una arista que tiene que ver con el ámbito judicial, ¿sí? Y ahí el Poder Judicial tiene que actuar y se tienen que seguir los procedimientos que correspondan. Eso por una parte, y eso se tiene que perseguir, y también hay que revisar cuáles son las penas que se les dan a los y las estudiantes que cometen este tipo de actos, sobre todo cuando son menores de edad, que es mucho más complejo, ¿no? Y desde ahí hay que considerar que son menores de edad y las penas y el sistema debiese estar preparado para que los y las estudiantes puedan reinsertarse al sistema educativo y a la sociedad, pero bajo un acompañamiento que sea formativo, que no sea exclusivamente punitivo, que nos garantiza que el X estudiante esté, supongamos, privado de libertad por un tiempo. ¿Qué nos garantiza que ese estudiante va a volver 2 años después y no va a estar cometiendo actos de la misma naturaleza? La privación de libertad parece muy extrema versus disciplina, que es una mala palabra aparentemente. Disciplina dentro de un colegio, que algunos la asociarán con tortura. No, disciplina sencillamente es orden, respeto, silencio, puntualidad, cosas bien básicas, muchas veces muy perdidas. Privación de libertad ni pensar en chiquillos de 14, 15 años. No sé, yo no soy experto, pero yo me imagino antes que respeta al profesor que tiene al frente. Bueno, es que eso ya no va por la vía judicial, ¿cierto? Y esa era la segunda vía que quería comentar. Y el otro es el punto de vista formativo, educativo. Hoy día estamos, y esto va más allá de los hechos de violencia, ¿no? Pero tenemos que pensar, o sea, ¿qué rol tiene la educación en el país? ¿Qué rol creemos que tiene la educación en el país? Y frente al rol que creemos que debería tener, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder hacer los ajustes necesarios dentro del sistema? Educación socioemocional, que ha salido mucho a propósito de la pandemia, ¿no? La importancia de la educación socioemocional para poder aprender a vincularnos con otros. No nacemos aprendiendo a solucionar conflictos, aprendemos a solucionar conflictos. Y eso se tiene que enseñar en las escuelas. La formación ciudadana también es muy importante, ¿no? La representación de los estudiantes dentro del establecimiento educativo. Bueno, el día de mañana todas las personas adultas van a tener un rol en la sociedad, van a tener que ejercer sus deberes cívicos y sus responsabilidades ciudadanas. Eso también se tiene que empezar a trabajar mucho más en los establecimientos educativos. Entonces, hoy día la educación es mucho más compleja y también integral. Son muchas más las aristas que se están abordando, pero aparentemente como sistema educativo no estamos preparados y más bien muchas veces a lo que se apunta son a las medidas más bien punitivas, de castigo, que son un complemento en ciertos casos, pero formativamente, si queremos parar este círculo, hay que abordarlo de forma educativa y formativa. No, complementario, total.
dando por hecho que es importante formar en el ejemplo, en el respeto y todo eso, cuando ya la cosa se torna más grave. Hoy tenemos el caso del muchacho hoy de 18 años, que es mayor de edad, con lo cual fue puesto ante la justicia, ¿no es cierto? Se tiene que comprobar los hechos que se le acusan, naturalmente, no se le puede condenar a priori. ¿Qué le pasa a un muchacho o una chica que está en formación, 13, 12, 13, 14, 15 años, que ve que esas actitudes de violencia además, no solamente en su colegio, además con compañeros, otras personas, sino contra la sociedad, van a quemar buses que le afectan a otras personas, que no tienen ni un límite? ¿Qué sucede con esa gente que están, esos chicos, los muchachos que están en formación y ven que no tiene ninguna condena social ni legal, dicho en buen castellano, que no les pasa nada, que los tipos de los overoles blancos son básicamente unos héroes, no unas personas que hay que condenar desde el punto de vista de la condena ética, de que están haciéndole un daño al resto? No pasa nada hace mucho rato. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres psicólogo. ¿Qué pasa en la mente, en la psicología de un adolescente? Lo peligroso es que a nivel familiar y también de estudiantes, la escuela como institución pierde su valor. Dejamos de ver la escuela como un espacio interesante, donde puedo conocer, donde puedo aprender, donde me aprendo a relacionar con otros. La escuela pasa a ser irrelevante. Y cuando la escuela pasa a ser irrelevante, que es el mecanismo al que hemos llegado, digamos, los últimos años del siglo como para formar en sociedad de forma individual y para que aporte a la sociedad, claro, o sea, evidentemente que ¿cuál puede ser la motivación que tiene un estudiante de 13 años por seguir formándose? ¿Y tú ves algo de eso hoy en Chile? ¿Que la escuela ha perdido relevancia y que no es un lugar donde tengo ganas de ir para aprender o para conocer a otros? Nosotros de Educación 2020 hemos planteado en reiteradas oportunidades que hoy día la escuela no está respondiendo a las necesidades y a la realidad actual. ¿Sí? Hoy día necesitamos una escuela que permita formar a estudiantes que se van a desarrollar en sociedad, que van a convivir con otros, que van a aprender a desarrollar conflictos, que tienen que aprender a aprender, porque van a estar trabajando y van a desarrollarse con oficios que probablemente hoy día ni siquiera conocemos, ¿no? Y hoy día estamos lejos, como que todo avanza, todo cambia. La escuela no. La escuela es anacrónica. Entonces, claro, vemos que todo el sistema está cambiando y la escuela permanece más o menos igual. Pero nosotros, si hablamos de políticas públicas, en los últimos 10 años, y me puedo quedar corto, de lo que más se ha hablado, bueno, los últimos 2 o 3 años de Constitución y otros temas, efectivamente, de violencia, pero si hacemos la cuenta un poquito más larga, los temas más tocados probablemente han sido la educación. Las entrevistas más veces que me ha tocado entrevistar o tocar temas en programas son de educación. La mayor cantidad probablemente de cambios legales, de políticas generales, son por educación. ¿Qué pasa? ¿Rascamos donde no pica? ¿Hicimos todas unas reformas y unos cambios donde no estaban efectivamente las urgencias y los problemas? Pues si es así, realmente es muy grave. Porque cambios se han hecho y muchos. Efectivamente, porque educación, bueno, desde la Revolución Pingüina, digamos, el 2006 en adelante, que ha sido un tema... ¿Ya ha mejorado la educación desde el 2006 hacia adelante? Si uno mira el resultado CIMSE, el resultado que es la metodología que tenemos para medir los aprendizajes, la educación no ha mejorado. Entonces, quiere decir que nos equivocamos de diagnóstico, nos pusimos a arreglar partes del auto que estaban buenas o no tan malas. Las reformas que se han realizado no han sido reformas que buscan impactar en el núcleo pedagógico. En la sala de clases. En la sala de clases. Eso es un error, ¿no? ¿Nos equivocamos en priorizar? Tú eres el experto. Eso no es necesariamente un error, porque no quiere decir que las reformas que se han realizado estén mal hechas. No, pero al priorizar, ¿sí? O sea, a ver, voy a ver el ejemplo del auto. El asiento estaba un poco malo y duro, o un resorte salido. Pero si estaban las 4 ruedas malas, no saco nada con tener un asiento nuevo si no tengo ruedas en el auto. Sí, pero en este caso, en el fondo, las ruedas, por así decirlo, son, por ejemplo, docentes. Entonces teníamos una evaluación docente que se empezó a implementar para el desarrollo profesional docente, que se empezó a implementar el 2014, si es que no me equivoco. Claro, y eso contribuye al desarrollo profesional docente para poder tener docentes mejor preparados que van a estar dando clase. Estamos en esa rueda, bien, se cambió, se mejoró, y había que hacerlo. Y bien. Estamos como con la implementación de una reforma de la educación pública que está en pleno proceso, que es una reforma compleja, muy pesada. Sí, la desmunicipalización. Conocido como la desmunicipalización, ¿Y ha funcionado? Pero mucho más que
¿Era urgente hacerla? ¿Estaba ahí el talón de Aquiles de la calidad de la educación de nuestros niños y niñas? Era urgente abordar... ¿Para los políticos o para los estudiantes? Era urgente abordar la mejora de la educación pública. Eso sin duda que era urgente, porque la educación pública estaba en un constante deterioro desde 1980 pero mi pregunta hasta la es que actualidad. Si esos cambios se apuntaron para mejorar la calidad de la educación de lo que aprenden los niños y las niñas, o más que ver con el entorno, la discusión política, las batallas ideológicas de un sector y otro. No, ¿Qué es la sensación que hay? Que pelearon los políticos aquí arriba y que los estudiantes fueron olvidados en su calidad de educación en lo que le pasa en el aula. La educación pública, la nueva educación pública, se aprobó en el Congreso de forma... O sea, fue un proyecto de ley muy difícil que costó mucho sacar, pero finalmente hubo casi unanimidad para aprobar esa reforma. Lo que no quiere decir que uno diga, bueno, esta reforma está lista. No, esta reforma hay que ir evaluándola y hay que ir mejorándola y hay que hacer todos los análisis pertinentes para que esto funcione mejor, porque la nueva educación pública ha tenido falencias, en algunos lugares más que en otros, de todos los servicios locales de educación que se están implementando a lo largo del país. Pero hay que mejorarla, hay que mejorarla. Creemos de Educación 2020 que es un avance, pero todavía nos faltan políticas públicas, iniciativas que permitan impactar en el aula. Las metodologías de aprendizaje siguen siendo las mismas y eso no seriamente se hace a través de un proyecto de ley. ¿Y eso no parece tan urgente como fue la otra reforma? Eso hoy día nos está abordando de forma... No es tema. No es tema. Cuando nosotros vemos las pautas de los programas... la educación no está siendo tema. No es tema. Para nada. Algunos hablan del terremoto en educación de Chile, que se va a pagar en 10, 15, 20, 30 años más. Y un terremoto que partió hace ¿cuánto tiempo? Porque el terremoto de la educación en Chile no partió con la pandemia, porque muchas veces se dice, oye, la pandemia que vino a agravar la situación de aprendizaje. No, los aprendizajes vienen en deterioro los últimos 12 años. Esto no fue por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y desde Educación 2020 lo promovemos mucho. Promover metodologías de aprendizaje activo, innovación educativa en el aula, que los y las estudiantes tengan un rol activo en sus procesos de aprendizaje. Que ellos sean los protagonistas. Sí, claro, y eso hoy día la verdad es que no está presente, más allá del sector privado, que es el 8% de la matrícula, digamos. Estamos frente a un terremoto educacional, lo dicen exministros, lo dice Jorge, que es experto, lo dicen todos, y nosotros impávidos, relativamente impávidos. Claro, porque nosotros ya pasamos por el colegio, unos mejor y otros peor, pero unos pasaron por el colegio. Pero los que están entrando al colegio les espera, con ese diagnóstico que tú y muchos otros expertos hacen, nos espera un futuro muy incierto, muy complejo, y no está en las urgencias, no está en las agendas, no está en las pautas de noticias. No. Es dramático. El silencio de los que no están aprendiendo es ensordecedor. Jorge, muchas gracias por estar aquí. No me dejaste muy contento, para ser franco, porque nada, por los más chicos que ven. No se ve en la educación pública, sobre todo donde se atiende la gente más vulnerable, más compleja, no les estamos dando buenas noticias. Pero tenemos que trabajar, el desafío es grande y ahí el desafío es de todos y de todas. Es de la familia, es de los establecimientos, es de las autoridades, por cierto, y tenemos que abordarlo. Y ponerse de acuerdo para abordarlo en común. Y no es por el futuro, no solo es por el futuro, es por los niños y niñas que están ahora en las escuelas. Jorge Ibáñez, psicólogo, director de Políticas Públicas de Educación 2020. Gracias por estar aquí, Jorge. Muchas gracias a usted por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Look Café ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Look Café, simplemente un excelente café. Look Café, simplemente un café de origen. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl, que tiene en este momento la foto del presidente Boric y su ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Por conducir bus eléctrico, la Corte de Apelaciones confirma inadmisible una querella presentada en contra del presidente de la República. Se declaró inadmisible al considerar que el hecho descrito no es constitutivo de delito por ausencia de antijuricidad material. Los detalles, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo, la temperatura de este momento en la región metropolitana, o más bien el pronóstico para a partir de mañana, martes, es de 19 grados, cielo parcial. 19 grados para mañana, el miércoles tenemos cielo ya despejado, todo el resto de la semana
y va variando de los 20 como máxima probable, llegando a 24 el viernes, pero manteniéndose en torno a los 22. Tenemos sol prácticamente toda la semana, un poquitito parcial, pero ya aparece el sol y empieza a mostrar el calor del verano, sus primeras garras, diría yo. Hoy hubo ratos bien calurosos. Vamos a tener un verano calurosísimo, ¿eh? Así que en eso nos quedamos. Bueno, todavía faltan meses para que se lleve a cabo esta nueva edición del ya tradicional Lollapalooza Chile en el Parque Cerrillos. Sin embargo, ya habrían artistas confirmados, aunque no oficialmente por la productora, para participar de este festival. Año tras año, miles de fanáticos de la música se reúnen en Lollapalooza y disfrutan de los nombres de las grandes figuras, los más talentosos, en fin. En esta ocasión han sonado varios nombres para ser parte del Lollapalooza y ya habrían algunos confirmados. Mire, entre los artistas que se han rumoreado, usted la habrá escuchado, yo hoy día escuché algunos, para ser parte del evento están Blink 182, Lana del Rey, My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars y Hozier. De hecho, los primeros tres podrían ser los headliners de Lollapalooza 2024. Sin embargo, faltarían otros nombres por revelarse y lo más importante, la confirmación de la productora. Es cierto que viene Bad Bunny, si estamos hablando de rumores, es el que me comentaron hoy día, pero mi fuente no es de la productora, ni sé si es muy creíble, probablemente era más bien de una persona que habla desde el deseo. Pero yo escuché que Bad Bunny podría ser, sería bueno, en fin, pero es un rumor, no es información porque de hecho no hay ni un confirmado. Todo lo que escuche usted hasta ahora es deseos, rumores, especulaciones, y esa es la gracia de generar la expectación hacia el Lollapalooza próximo. Nos despedimos de Vía Pública de hoy, que tengan muy buenas noches y gracias por venir.